A todos. Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a este encuentro que realizamos periódicamente todos los viernes en relación a unas reflexiones sobre las novedades jurisprudenciales en materia del proceso penal. Este es un esfuerzo común realizado por el licenciado José Fernando Pérez Volque, un servidor, y nuestro anfitrión estrella, el doctor José Guarionex Ventura, quien es un escudriñador y un comentarista de la jurisprudencia nacional. La importancia de este encuentro es que la jurisprudencia ha dado soluciones, sobre todo a cuestiones que no están definidas en el ordenamiento positivo en la norma procesal penal. Y en ese sentido, por la obra de la jurisprudencia, ha habido que dar soluciones a muchos de estos puntos oscuros de la ley, incluyendo con la novedad que trajo la modificación al Código Procesal Penal con la Ley 1015. Le advertimos a cada uno de los participantes que estos encuentros se realizan todos los viernes a las 5 de la tarde y a la vez le damos la bienvenida y le exhortamos a que continúen conectándose cada viernes. Estamos seguros que del contenido que desarrollará el doctor José Guarionex Ventura, ustedes se animarán a la próxima entrega traer nuevos participantes para que también puedan cultivar los avances de la jurisprudencia y las soluciones que da a temas muy complejos. Sin más preámbulo, le vamos a dejar con la palabra de nuestro anfitrión, el doctor José Guarionex Ventura. Buenas tardes, jóvenes. Creo que los conozco a todos y los que no conozco por lo menos hemos visto en alguna esquina o en algún tribunal y así por el estilo. Esta es la segunda entrega que, así como decía el doctor Tolentino, tiene un tema. Y ese tema creado, así como se crean los ejemplos en materia de doctrina penal, es un tema creado. Y el tema es soluciones jurisprudenciales a temas conflictivos del proceso penal. Aquellos temas que jueces, fiscales, abogados en ejercicio no tienen del todo claro su solución y se concentran en el Código Procesal Penal. Quiero avanzar y decir que esto que estamos diciendo en cuanto a lo que es proceso penal, cuando se termine este ciclo, que será de 100 sentencias que vamos a comentar, vamos a hacer lo propio en la materia civil, lo estoy anunciando desde ya, en la materia comercial y la materia de tiempo. Pero por hoy nos concentramos en lo que son las soluciones jurisprudenciales a los temas conflictivos del proceso penal, que no es más que una visión jurisprudencial. Ya en el primer encuentro, que fue el viernes pasado, pusimos a disposición de los que estuvieron acá las 20 primeras sentencias, los 20 primeros temas. Y, como natural, así como se recrea cuando se reinicia un juicio, para que ustedes tengan una idea, lo que están escuchando, el nivel o a qué nivel se está tratando de dialogar o que esta peña tenga sentido y que tenga propósito. Decisiones tan interesantes como, por ejemplo, y siempre me gusta ir a lo que es el principio de la escuela aristotélica, o sea, poder explicar las cosas sobre la base de un ejemplo, pero sin desconectarme del código. No obstante, la decisión que haya dado la Suprema Corte de Justicia, ya sea por salas reunidas o por la segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Miren, por lo regular, todos los abogados que ejercen el derecho penal o la materia penal han tenido la oportunidad de recurrir en apelación una decisión. Por la razón que por lo regular es porque no está de acuerdo con esta o porque no fue satisfecho en lo que pretendía en primer grado, o sea, lo que fue su teoría del caso no le prosperó en ocasión del juicio. Entonces aquí le va el primer ejemplo. Miren, muchos abogados por error, o porque no entienden la norma, o porque no encontraron asesor, cuando preparan un recurso de apelación contra una sentencia dada en materia penal, pretenden que el juicio se reproduzca en la corte íntegramente.
Entonces, la Suprema Corte de Justicia, en más de una oportunidad ha dicho, y la última decisión data del año 2019, que el juicio no se repite en grado de apelación. Eso por aquello de que como consecuencia de la instancia que contiene el recurso, se pretende escuchar nueva vez un testigo o una prueba documental que ya fue producida en el primer juicio. A la única persona que le está permitido en el proceso penal presentar y producir en grado de apelación una prueba relacionada con su descargo es al imputado. A la única persona que le está permitido hacer eso. Entonces, eso que estamos diciendo acá, que no está previsto en el código, no está previsto en el código. La Suprema Corte de Justicia lo resolvió a través de la sentencia. Los que quieren vayan anotando, porque yo les decía en la primera entrega, a los que se conectan por primera vez, que esto hay que tener un código o una libreta en la mano. ¿Por qué? Porque ustedes, después que esto termine, puede agarrar su código si tiene ánimo y anotarlo en el artículo a que corresponde esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿dónde deben anotar lo que yo voy a decir ahora? Bueno, precisamente en el artículo 418 del Código Procesal Penal, ustedes pueden agregar que el juicio no se repite en grado de apelación. Pretender producir prueba que ya ha sido producida en primer grado, eso la Corte te lo va a rechazar, eso es inadmisible. Ahora también existe una oportunidad. ¿Cuándo es posible producir en grado de apelación una prueba? Bueno, cuando los registros, dígase el acta de audiencia, o cuando la sentencia no contiene íntegramente lo que fue la manifestación de un testigo sin una prueba testimonial o el contenido de una prueba documental. Si los registros no son suficientes, esa es la única excepción en este caso que está prevista que permite que un testimonio sea escuchado en grado de apelación cuando los registros no son suficientes. ¿Por qué? Por algo muy lógico. Si no está un testimonio que usted sabe que se escuchó y hubo una omisión porque el acta de audiencia no se colocó, entonces usted tiene que proponérselo a la Corte de Apelación la escucha de ese testigo. Pero en otras circunstancias, al margen de lo que estamos escuchando, no es posible producir una prueba que ya se ha desarrollado en el primer juicio. Entonces, la sentencia que consagra eso es la sentencia número 399 de fecha 22 de mayo del año 2017, boletín judicial 1278. Eso lo dio la segunda cámara o segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Vuelvo y repito, para que estas cosas se puedan ir entendiendo y que pueda ser práctico y que tenga propósito este tiempo que estamos empleando aquí, lo correcto es que eso se vaya anotando en un código o en una libreta, de manera que en su ejercicio, cuando ustedes den una decisión y usted la recurra, usted pretenda producir el juicio en grado de apelación, prueba que ya fueron escuchadas en primer grado, recuerde que la Corte le va a decir que no. Y que solamente eso está permitido cuando el acta de audiencia, dígase los registros, o la sentencia misma no contiene el contenido del pleonasmo de lo que fue esa producción del testimonio, o de la prueba documental, o de la prueba pericial, o si fue un perito que fue escuchado. Solamente en esas circunstancias. Y repito, sentencia número 399, de fecha 22 de mayo del año 2017, boletín 1278, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Esa es una solución jurisprudencial no prevista en el código y que hasta no hace tanto tiempo eso es un dolor de cabeza a nivel de las cortes de apelación a nivel nacional, tanto aquellas cortes que están divididas en salas como aquellas cortes que ya tienen una sala destinada para los asuntos penales o aquellas que tienen unidad y plenitud de jurisdicción, como por ejemplo la Corte de Montecristo. Bien, voy con la segunda decisión. Entonces, volviendo atrás, las pruebas, el juicio no se repite en grado de apelación. Otra decisión importante, otro tema conflictivo del proceso penal, es aquello que guarda relación con el denominado testigo idóneo. Ese es un tema que produce mucho dolor de cabeza en los juicios, cuando los juicios se están celebrando por primera vez, usted pretende producir una prueba documental. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es el siguiente. Usted sabe que tenemos un artículo 312 del Código Procesal Penal, que son las excepciones a la oralidad, aquellos medios de prueba documental que entran al proceso por su lectura. ¿Pero qué resulta? Hay, y son los que taxativamente establece el código, los señalados en el código, porque así mismo lo dice el artículo 312, a pena de inadmisibilidad. ¿Pero qué resulta? Hay otras pruebas documentales. Hay otras pruebas documentales
que no guarda relación con el artículo 312, entonces tú la debes autenticar e introducir al juicio a través del artículo 19 de la resolución 3869-06 sobre lo que es el manejo de los medios de prueba en el proceso penal. Resolución 3869. Entonces la Suprema Corte de Justicia, eso que yo le acabo de explicar, hizo una distinción estableciendo prueba no prevista, prueba documental no prevista en el artículo 312, no necesitan, esas del 312 no necesitan de testigo idóneo para acreditarse. Esa entra por simple lectura al juicio. Pero aquellas que no están señaladas en el artículo 312, entonces usted tiene que introducirlas mediante autenticación por el denominado testigo idóneo a través del artículo 19 de la resolución 3869-06 de ese año 2006. Entonces, esa aclaración que fue sumamente interesante porque muchas veces los abogados decían en medio del juicio, objetaban una prueba de las no señaladas en el artículo 312 y muchos magistrados no sabían cómo lo distingo o no lo distingo. Entonces, los mismos jueces confundían el tema de la definición de cuáles pruebas entran con testigo idóneo y cuáles no. Entonces, eso fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia a través de la sentencia número, los que quieren anotar, número 151, de fecha 6 de marzo del año 2017. Boletín Judicial 1276. También de la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es lo mismo que segunda sala, para que se entienda. Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Otro tema que nosotros, prácticamente lo estamos repitiendo, porque lo dijimos el viernes pasado, que es sumamente difícil, que provocó muchos conflictos de interpretación, porque fue la primera vez, se inició con una decisión de la Suprema, donde por primera vez se permitió que un auto de apertura a juicio fuera recurrido en apelación. Oigan lo que estoy diciendo, usted sabe que el código dice que hay recurrido en apelación. Entonces, ¿cuándo la Suprema permitió por primera vez que un auto de apertura a juicio fuera recurrido en apelación? Bueno, precisamente cuando un querellante no, a pesar de haberse presentado en la audiencia preliminar, no se le dio cabida en el auto de apertura a juicio y por vía de consecuencia, por un error procesal, porque sucedió. Entonces la Suprema permitió que, como ya no iba a tener otro escenario en el juicio para ingresar, entonces permitió que se recurriera en apelación esa decisión. Pero ¿qué resulta? Que ya eso fue salvado. Lo que estamos diciendo, eso fue salvado, y lo que estamos tratando de decir es, y explico con el ejemplo, de buenas a primeras, un abogado participa como querellante actor civil en una audiencia preliminar. Como es natural, es abogado de la víctima, ¿no? Pero en la redacción se da auto de apertura a juicio, se admite al querellante actor civil, pero en la redacción del auto se olvida. Cuando están digitando el auto, se olvida en el dispositivo, ya en el dispositivo, admitir al querellante actor civil. ¿Cómo resolver eso? Oye, no estoy diciendo cómo se resuelve ese tema. Ya con la ley 10-15. Un tema que no está previsto en el código. ¿Cómo usted resuelve una omisión? Porque usted lo ha dejado fuera. Por cuando la audiencia se celebró la preliminar, el juez lo dijo, pero no lo hizo contar ya en la decisión. Entonces, eso se resolvió de la manera siguiente. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dijo: se mantiene la condición de irrecurrible del auto de apertura a juicio. Entonces, usted debe ingresar ese error que cometió el juez de la instrucción de omitir, no tanto de haberlo dicho en audiencia, se resuelve como uno de los incidentes previstos en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Se resuelve como un incidente. Ese fue el vehículo que le buscó la vía, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, para resolver una omisión como la que estoy mencionando. Entonces, para los que van haciendo anotaciones, los que van grabando, y si se les presenta el caso, que de buenas a primeras son abogados de la parte querellante, actor civil, y cuando van a revisar el auto no lo contemplan, entonces usted debe recurrir a los incidentes del artículo 305, y eso está en la sentencia número 756, de fecha 31 de julio del año 2019.
Boletín Judicial 1304 y también de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. De esa forma se resuelve eso, ante una omisión. Aquí viene la tesis contraria, medio parecida a aquella primera vez que yo mencionaba que la Suprema Corte de Justicia permitió que un auto de apertura a juicio fuera recurrido. Pero aquí no se da por un defecto, por un olvido o porque no aportó la documentación, muy especialmente a veces cuando se trata de homicidio, para probar la calidad que te dejan fuera y así por el estilo. Aquí, en ocasión de la audiencia preliminar, una parte querellante y actora civil, ya por disposición del auto de apertura a juicio, el juez rechaza la querella y autoridad civil, la rechaza formalmente. La rechaza. Y es posible que haya algún vicio de procedimiento, un vicio procesal, que se puede explotar en ocasión de una objeción o de un recurso. Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia que cuando el juez de la instrucción rechaza en el dispositivo el auto de apertura a juicio, a pesar de que el artículo 303 de ese Código Procesal Penal dice que el auto de apertura a juicio es irrecurrible, entonces aquí la Suprema Corte de Justicia ya formalmente permitió que cuando se rechaza la querella y autoridad civil, usted la puede recurrir en apelación, Para lo que se presente ese caso, eso fue decidido por la sentencia número 204 de fecha 22 de julio del año 2017. Boletín Judicial 1275, también de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Reitero, cuando en ocasión de una audiencia preliminar, la parte querellante actor civil, el juez de la instrucción la rechaza formalmente, el auto de apertura a juicio en ese aspecto es recurrirlo en apelación. El criterio y el fundamento de esta decisión que yo acabo de darle ahora. Voy a mencionar otro caso muy interesante, pero cuando se mencionaba el viernes pasado, yo no tenía el número de boletín, sí sabía la fecha, pero no tenía el boletín y a la vez no sabía tampoco si ese había sido una decisión dada por la sala reunida o por la segunda cámara de la Suprema Corte de Justicia. Y el criterio es el siguiente. La decisión de la Corte de Apelación que ordena un nuevo juicio a los fines de hacer una nueva valoración de la prueba no es recurrible en casación. ¿Por qué? Porque no pone fin al proceso. Por eso, ese es el criterio. La decisión de la Corte de Apelación que ordena un nuevo juicio a los fines de hacer una nueva valoración de la prueba no es recurrible en casación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, de buenas a primeras, usted tiene dos partes que se enfrentan, vamos a decir en ocasión, qué sé yo, de un robo, de un homicidio. Hay querellante y actor civil y hay defensa, y resulta que es condenado el imputado, la defensa apela y le dan ganancia de causa en el sentido de que se anula la sentencia que lo condenó y se ordena el nuevo juicio, lo que hacer una nueva valoración de la prueba. Porque acá resulta un querellante que está ahí y hay un fiscal que fue que acusó. Y si de buenas a primera el querellante o el fiscal o los dos al mismo tiempo deciden recurrir en casación a la decisión que le da un nuevo juicio. O sea, son escenarios posibles. Entonces, cuando usted se ve en ese estado de situación, usted como defensa, porque tiene que pedirle a la Suprema Corte de Justicia, es lo siguiente, que declare inadmisible el recurso de casación, es razón de que la sentencia que le da el nuevo juicio no es recurrible en casación. Porque no pone fin al proceso conforme al artículo 425 de ese Código Procesal Penal. La nota de esta sentencia va en el 425. Y la decisión, para los que la quieren anotar, es la resolución número 2044-2019. No es una sentencia, es una resolución de admisión o inadmisión. Decía la resolución 2044-2019 del 30 de mayo del año 2019. Boletín Judicial 1302. Boletín Judicial 1302 de la segunda cámara, o lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Una decisión sumamente interesante.
Doctor Ventura. Ese tema provocó muchos conflictos en el pasado, porque la Suprema intentó zigzaguear, pero después se puso los pantalones. Y si nos echamos un semanal, híjole, Pepe, no puedo, tengo el mensual. Tolen, usted el moderador. Listo. Está, un segundo, está corregido. Prende el micrófono, Guario. Virginia, prende el micrófono al doctor. Caonabo, si tiene la pregunta, es el tiempo ahora. Bueno, perfecto. Doctor Guario Next. ¿Por qué no lo dejamos para el final? El final es mejor. No, así. No, en realidad no es una pregunta. Lo que me gustaría es que usted repitiera, si le es posible, el fundamento de la decisión 204 del 2017 con relación al rechazo de la querella. Sí, el fundamento. Bueno, cuando el querellante en este caso le rechazan su admisión al juicio en ocasión del auto de apertura a juicio. ¿Qué es lo que debo repetir? No, perfecto. Sí, usted se refería entonces era que cuando al querellante y a la parte civil constituida... Cuando el juez de la instrucción, que lo concéntrate, cuando el juez de la instrucción rechaza la querella de autoridad civil, cuando la rechaza formalmente en el auto de apertura a juicio, entonces como se ha establecido por la norma que el auto es irrecurrible, entonces la Suprema Corte de Justicia permitió que esa parte del auto sea recurrible porque no tendrá otro escenario, esa parte de hacer su manifestación, o sea, de participar en el juicio, porque hay un derecho fundamental y hay que tutelar un derecho a esa víctima. Que por ahí viene entonces de paso una decisión interesante de si la víctima es parte del proceso o no. Bien. Esa era la aclaración. Esa era la aclaración. Ahora, Miguel. Sí. Aquí viene un tema muy interesante y lo dejamos en el tintero el viernes pasado y tiene que ver con un tema de procedimiento penal, que es la cadena de custodia. Todos los abogados que trabajan uno que otro expediente en materia de droga, especialmente en droga, o cuando se ocupa un dinero en ocasión de lavado de activos, o cuando se ocupa un arma, o cuando se encuentra un paralizador electrónico, muchas veces, usted sabe que el Ministerio Público maneja muchas pruebas, y nosotros tuvimos una experiencia una vez, creo que hasta el doctor Tolentino estuvo allí, donde se ocupó un paralizador electrónico, se le perdió el paralizador electrónico al Ministerio Público, y lo cambiaron. Y lo llevaron, eso se detectó en grado de apelación, era con el viejo código, ¿no? Entonces, para que no se pierda la idea, se supone que todo lo que es en materia penal deben saber que cadena de custodia no es más que el procedimiento que impide alteración de la prueba recogida en ocasión de las actuaciones, registros de personas, allanamientos, registros de morada. Entonces, la idea es que la prueba no se altere. Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia, y dentro de un rato dirá la decisión, que el juez, especialmente el juez de fondo, porque eso no te lo va a admitir el juez de la instrucción, el juez de fondo solamente debe verificar dos aspectos para que se pueda decir que hubo una verdadera cadena de custodia. ¿Cuál? Que la evidencia no haya sido alterada y que no se haya violado ningún derecho fundamental en cuanto al imputado. Si esas dos características se dieron en ocasión de la operación que hizo en el proceso de investigación del Ministerio Público y resguardó la prueba, entonces la prueba es válida y no objetable, es lícita. Pero si una cosa u otra, si la prueba parece alterada o si no se violó, si se respetaron los derechos fundamentales del imputado en ocasión de la recolección de la evidencia, entonces se mantuvo el proceso de cadena de custodia. Entonces, ya ustedes con eso pueden darse cuenta que si no se dan esas dos condiciones, ustedes pueden ofertar procesalmente esa prueba, probando allí que por la vía que ustedes como natural hayan aportado en la audiencia preliminar, porque tienen que llevar prueba de eso para que la puedan producir en juicio, donde ustedes van a probar que se rompió el principio de cadena de custodia. Entonces, si ustedes logran llevar pruebas, un testimonio o lograr demostrar que la prueba fue alterada o que se violó un derecho fundamental, usted podría en un juicio tener éxito de que la prueba va a ser excluida por la Suprema Corte de Justicia, que ese tipo de prueba donde se viola la cadena de custodia es espuria, es ilícita. Entonces, ¿cuándo dice la Suprema, en ocasión de qué decisión de la Suprema Corte de Justicia
este criterio en el que les voy a mencionar ahora. La sentencia es la número 1042 de fecha 8 de noviembre del año 2017. El boletín es el número 1284 y lo dio la segunda sala, o lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para los que tienen el código a mano, en todo lo que son las actas relacionadas con la recolección de evidencia, desde el registro del lugar de los hechos, registro de personas, registro colectivo del 173 y siguiente del Código Procesal Penal, es válido para todos esos artículos del Código, casi hasta el 192, porque una buena parte de ellos describen actas de registro de locales, de personas, de registro colectivo. Ahí lo pueden colocar en el artículo, desde el artículo 173 y siguiente del Código Procesal Penal. Bien, dejando atrás ese criterio, porque recuerden que la idea es que lo que estamos diciendo hoy es que sea pragmático, que esto sea práctico, que el abogado lo pueda usar como herramienta en su ejercicio. De buena a primera, a cualquiera de ustedes le llega un caso donde un caso muy nimio de lo que se trata de pensión alimenticia, pero llevado en el aspecto penal. Decide la corte, se establece una pensión alimenticia. En el ámbito represivo, la parte no conforme recurre en apelación a la decisión. Confirma la corte la decisión. Entonces usted, aún en su empecinamiento, no, yo voy en casación a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe qué dice la Suprema Corte de Justicia? Que la sentencia de la Corte de Apelación que confirma una sentencia de pensión de primer grado es irrecurrible en casación porque esa sentencia no es definitiva, en vista de que las pensiones alimenticias se dan de carácter provisional. Porque por ser una decisión provisional en materia de pensión y porque no pone fin al proceso, entonces el recurso de casación que usted como abogado ha interpuesto, la Suprema se lo va a declarar inadmisible, porque no pone fin al proceso y porque la decisión no es definitiva, sino provisional. Eso ustedes lo van a colocar en su código de niños ni adolescentes en materia de pensión y aparece en la resolución número 2051-2019. Resolución 2051-2019 del 31 de mayo del año 2019. Boletín Judicial 1302 de la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, lo que es la Segunda Sala, lo que es Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. El próximo punto, y hablando de recursos de casación, es que de buenas a primeras te llega un caso y tú te has llevado un caso en grado de apelación o en grado de casación. Y cuando tú te pones a elaborar tu recurso de apelación o de casación, dependiendo en qué escenario tú estés, especialmente en el recurso de casación, los medios de casación que tú enarbolas, los agravios, tu queja, tú lo haces contra la sentencia de primer grado, no contra la sentencia de la Corte. Eso pasa constantemente. Abogados que deciden presentar su queja en ocasión de un recurso de casación, en otras palabras, el medio de casación y la fundamentación lo hacen contra la sentencia de primer grado, no contra la sentencia de la Corte. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia que no se puede involucrar en asuntos de hechos, los hechos propios del proceso, que ese recurso de casación es inadmisible, porque los medios de casación usted los esgrimió contra la sentencia de primer grado, no contra la sentencia de la Corte, que cometió el error que usted ya criticó a través de su recurso de apelación. Eso usted lo va a encontrar, y lo pueden colocar ahí en el artículo 417 y siguiente del Código Procesal Penal, en la sentencia número 342. De fecha 3 de mayo del año 2017.
Boletín Judicial 1278, también de la segunda sala, o lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En principio, todas estas cosas pueden parecer monótonas, todo esto que estamos diciendo aquí, pero es eminentemente pragmático porque te auxilia en el ejercicio. No tienes que estar preguntando tanto, puedes ir directamente, en este caso la solución es tal. Lo único que tú de esto tienes que hacer una especie como de vademecum médico, pero un vademecum para abogados, o sea, una guía para abogados. Miren, en esa misma decisión, la 342, se dio otro escenario adicional, y es que el abogado que recurrió en casación presentó medios nuevos en casación, que nunca lo presentó en la corte. Y todo el que ha ejercido derecho, especialmente derecho civil, y esto es una abstracción que ha hecho la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, lo ha tomado del proceso civil, de la casación civil, y lo trasladó al proceso penal. Medio nuevo en grado de casación es inadmisible. Usted no puede por primera vez presentarle a la Suprema Corte de Justicia un medio nuevo cuando usted no lo presentó a la Corte de Apelación. Porque medio nuevo en grado de casación es inadmisible. Eso aparece en la misma decisión que le acabo de dictar ahora con relación a contra qué decisión es que usted debe esgrimir su queja, por lo que es el motivo con su fundamento en medio de, en este caso, en medio de casación. Es la misma decisión. Miren, en materia de cumplimiento de pena, es un tema que tiene que ver con el juez de la ejecución de la pena. Ustedes saben que el juez de ejecución de la pena da sentencias, emite decisiones, y que esas decisiones se recurren. ¿Qué resulta? En el pasado, antes de la ley 10-15, muchos abogados acostumbraban a que la decisión del juez de la ejecución de la pena, por no decir, recuérdense que el artículo 400 del Código Procesal Penal dice, establece la taxatividad de los recursos, o sea, se interpone X recurso porque el código establece qué recurso es. O sea, a partir de la decisión, alguna disposición del código debe establecer cuál es el recurso interponer, pero cuando no es así, cuando no lo dice, entonces la decisión en principio es recurrible en apelación y por vía de consecuencia, si usted quiere hacer uso del recurso en casación, lo hace. Todo eso vino como consecuencia de la modificación que le hizo la ley 10-15 al Código Procesal Penal, cuando te dice que el artículo 425 son recurribles en casación la sentencia de la Corte de Apelación de absolución o de condena, de extinción del proceso o aquellas que deniegan o extingan la pena. En esas tres condiciones nada más. Pero ¿qué resulta? Hay una expresión, dice la sentencia de la Corte, ¿no? Entonces, si usted sabe que la sentencia que te niega la extinción de la, vamos a decir, por el máximo cumplimiento de la máxima duración del proceso es recurrir en apelación, pero tú no te puedes ir directamente a casación. Y el 425 te está diciendo, no, sentencia de la Corte. Entonces, la Suprema, interpretando eso, de una decisión interesantísima en el 2016, organizando los recursos. Por eso es que, aunque no lo diga el código cuál es el recurso a interponer, ¿no? Entonces, cuando no lo dice, en principio es apelación, si tú vienes una sentencia de primer grado para Corte. Y, por vía de consecuencia, pues, estaría permitido en casación siempre y cuando no extinga el proceso. Eso es así con esa característica. Entonces, llevando el ejemplo, que yo hablaba de juez de ejecución de la pena, resulta que el juez de la ejecución de la pena emite una decisión regularizando el cumplimiento de la pena, pero resulta que el imputado no está de acuerdo con la decisión y decide recurrirla en apelación y a la vez decide recurrirla y decide que resulta que la Corte recurre en apelación, no le da la razón y confirma la sentencia. Tú pretendes recurrir en casación a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabes qué te va a decir la Suprema Corte de Justicia? Lo siguiente: como esa sentencia no pone fin al proceso, porque hay una persona que está guardando prisión, cumpliendo condena sobre la base del control del juez de la ejecución de la pena, entonces como no pone fin al proceso, no cae dentro de la característica del artículo 425 del Código Procesal Penal. Y por vía de consecuencia, el recurso de casación es inadmisible porque no pone fin al proceso. Entonces, esa nota que yo le voy a dar ahora
usted la va a colocar en el artículo 425 del Código Procesal Penal diciendo o estableciendo que eso se creó mediante la resolución número 2152-2019, 2152-2019, resolución de fecha 15 de mayo del año 2019, 15 de mayo del año 2019, Boletín Judicial 1302. También de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Otro ejemplo muy interesante, y eso se da en el día a día. Resulta que a un juez de la instrucción, usted le solicita por cualquiera de las causales del artículo 44 la extinción de la pena. Perdón, extinción de la acción penal, quise decir. Me quedé con pena con la decisión anterior. Entonces, le piden que extinga la acción penal por cualquiera de las causales previstas en el artículo 44. Pero casi siempre el más común es por la mayor duración del proceso, por lo regular y así por el estilo. El juez te la rechaza, el juez de la instrucción te la rechaza. Tú decides recurrirla en apelación. La Corte confirma la decisión del juez de la instrucción. Entonces, tú al no estar de acuerdo con esa decisión, la recurres en casación también. La Suprema Corte de Justicia dice que la sentencia de la Corte que confirma la decisión del juez de la instrucción en materia de extinción de la acción penal es irrecurrible en casación. En otras palabras, si recurre en casación te lo van a declarar inadmisible. Porque ese tipo de decisión no es definitiva ni le pone fin al proceso. Entonces, eso usted lo va a encontrar creo que en el artículo 148 o lo pueden combinar con el artículo 44 del Código Procesal Penal y le van a colocar allí como anotación, recuerden los viejos códigos del pasado, códigos procesales penales, códigos de instrucción criminal o como sea, anotados, la resolución número 2159, resolución número 2159-2019, 31 de mayo del año 2019. El boletín judicial es el 1302, igual que el otro, y también de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Reitero, la sentencia es inadmisible. El recurso de casación interpuesto contra una sentencia dada por la Corte de Apelación que confirma la resolución del juez de instrucción penal, porque no es una sentencia que pone fin al proceso. Por esa razón es, no por otra. Y eso usted lo va a encontrar en el artículo 425. Una referencia, entonces la Suprema lo aclara, combinado con el 148 y el 44 del mismo código. Otro caso que también es el día a día, esta va a gustar mucho porque se supone que en algún momento todo abogado presenta una querella y casi siempre hace el híbrido, querella y autoría civil o parte civil. Pero ¿qué resulta? El fiscal te admite la querella, tú como imputado no estás de acuerdo y objeta por ante el juez de la instrucción el auto de admisión de la querella. ¿Qué resulta? Uno está de acuerdo con la decisión que dio el juez de instrucción, que rechaza la objeción, se mantiene la querella. Tú decides recurrir en apelación, porque está previsto el recurso de apelación para la decisión del juez de instrucción que rechaza el auto, que rechaza la objeción. ¿Qué resulta? Que la Corte rechaza tu recurso de apelación y confirma la decisión del juez de instrucción
que te rechazan la objeción de la querella. Pero tú quieres seguir hacia adelante porque tú eres el abogado del imputado. Mientras tú estás ganando tiempo, todo va bien. Y decides recurrir en casación. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia por dos razones. Primero, porque lo dice el código de que es irrecurrible en casación, y también porque la Suprema Corte de Justicia ha establecido que es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra una decisión de la Corte de Apelación que a la vez rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de instrucción que rechazó la objeción de la querella, porque no pone fin al proceso. Ahí te van a combinar el artículo 269, donde está la objeción, combinado con el artículo 425. Entonces, la decisión que vamos a decir ahora, que vamos a mencionar, deben colocarla en el 279 y en el 425 del Código Procesal Penal. Y es la siguiente. Resolución número 1938 del 30 de mayo del año 2019. Boletín Judicial número 1302 de la segunda sala, o lo que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En definitiva, y lo repito otra vez porque pudiera parecer esto una especie como de trabalengua, es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra una decisión dada por la Corte que rechace el recurso de apelación intentado contra la decisión del juez de instrucción que te rechazó la objeción, porque no pone fin al proceso. Por eso, por esa razón, es que es inadmisible. ¿Cuáles son los artículos, por favor? El 269 siguiente, donde están los temas relacionados con la objeción, usted podrá recurrir ante el juez, dice, y el 425, que dice cuáles son las características de la sentencia que tú puedes, 269, y aquellas en que es admisible el recurso de casación. Miren, hablando de juez de la ejecución de la pena y hablando también de sentencias que condenan, ustedes saben que el artículo 339 del Código Procesal Penal establece una especie de parámetro, así mismo lo dice la jurisprudencia, es un parámetro del juez de juicio, juez de fondo. Esas referencias que están en el artículo 339 que dan una especie de guía o valoraciones para imponer una pena. ¿Qué resulta? Cuando el juez de fondo toma en consideración los parámetros establecidos en esa disposición del Código Procesal Penal, que son las valoraciones sobre la imposición de la pena, y resulta que te condenan a la persona, vamos a decir que la persona padezca de alguna enfermedad, pero el juez de fondo no la toma en consideración a los fines de que la pena, la resocialización del imputado en la cárcel le sea más cómoda, o sea, poner una pena más baja o un cumplimiento especial de pena. Entonces el juez de fondo no toma en consideración eso. Y usted recurre en apelación esa decisión, estableciendo agravio a partir de ese artículo de que el juez de fondo no consideró esa situación particular que tiene el imputado, ¿no? Que está a partir de ese artículo 339, ¿no? Usted recurre y la Corte le puede contestar, bueno, los jueces de fondo estaban dentro de la escala, la sentencia es legal. Ese artículo 339 son con situaciones de hecho, que no es más que un parámetro, una guía del juez de fondo. Te rechaza el recurso y confirma la sentencia. Tú, al no estar conforme con eso, son temas relacionados con valoración de imposición de la pena que estamos tratando ahora. Y resulta que tú recurres en casación esa decisión. Entonces, ¿saben qué le va a decir la Suprema Corte de Justicia? Que el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Corte que rechace el recurso de apelación, contra la sentencia de fondo, cuyo motivo, cuyo medio de apelación es el aspecto relacionado con la valoración de la imposición de la pena, o sea, te va a decir que es inadmisible. ¿Por qué? Porque son situaciones de hecho
que escapan al control de la Suprema Corte de Justicia. El primer detalle. Y el segundo detalle es que es un aspecto de la competencia del juez de la ejecución de la pena. Entonces, no se aventuren a recurrir en casación decisiones de la Corte de Apelación que rechazan el recurso cuando el único medio que hay abogado son aquellos relacionados a los parámetros del artículo 339 del Código Procesal Penal en cuanto a los criterios para la determinación de la pena. Entonces, eso aparece en la sentencia número 691 del 12 de julio del año 2019 y el boletín judicial es el 1304, también dado por la Cámara, la decisión Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En otras palabras, es inadmisible el recurso de casación intentado contra una sentencia de la Corte que te rechaza el recurso de apelación que se ha interpuesto contra la sentencia de condena, cuyo medio de apelación se circunscribe a la valoración de la imposición de la pena. No recurre en casación eso, que va a perder su tiempo. Váyase con el juez de la ejecución de la pena, trátelo allá. Eso escapa al control de la casación. Escuchen esto. Viene un tema interesantísimo ahora, porque hubo un cambio en la línea jurisprudencial de la sala reunida de la Suprema Corte de Justicia. La decisión es del 2019, pero es poco tratada, es poco conocida la decisión. ¿Qué resulta? Condenan a una persona, usted recurre en apelación a la sentencia de condena, pero en medio del recurso, usted presenta unos incidentes. Óigame, en medio del recurso usted presenta unos incidentes. La Corte te lo rechaza o te lo admite. Y quien se siente afectado por la decisión recurre en casación a la Suprema Corte de Justicia. Oigan bien, y la Suprema comete el error de admitir el recurso de casación. Y cuando están en el fondo, ya que van a conocer el fondo, que tú al fondo tú construyes todos los jueces de la Suprema se dan cuenta, señores, nosotros no debemos omitir nunca este recurso de casación, porque lo que se recurrió fueron incidentes, no la sentencia que estatuyó con relación al recurso de apelación. Fueron incidentes en medio del recurso. Dice la Suprema Corte de Justicia que cuando por error se admite un recurso de casación a sabiendas o por error de que era otro, en este caso era el recurso de oposición el que estaba disponible porque eran incidentes, ¿no? Entonces, si lo admite, ya que cometió el error de admitir el recurso, la solución del fondo es desestimar el recurso de casación. ¿Se entiende? Lo explico otra vez. Alguien es condenado o alguien va a la Corte de Apelación con una sentencia que no le es favorable, pero en medio del recurso se presentan unos incidentes y la Corte los rechaza o lo admite. Quien se siente afectado por la decisión, antes de que el recurso de apelación, la decisión del recurso de apelación concluya, decide recurrir los incidentes en casación. Y la Suprema, por una inadvertencia, admite el recurso cuando estaba abierto aún el recurso de oposición contra el incidente. Entonces, ya en el fondo del recurso de casación, ya lo admitió, hay que seguir. Entonces, en el fondo, ella te va a dar la decisión de desestimar el recurso de casación. Porque lo que estaba pendiente, lo que era, el recurso permitido era el de la oposición, porque eran incidentes de justicia. Interesante decisión, cambió una línea jurisprudencial, y eso ustedes lo van a encontrar en la sentencia número 514 del 28 de julio del año 2019. El boletín es el 1303. Dada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema erró al admitirlo, siendo una sentencia incidental, y lo que debió declararlo era que estamos, esa decisión que estamos copiando ahora, que estamos comentando. El fundamento de esa decisión, viendo íntegramente esa decisión, está en una dada como referencia por el Tribunal Constitucional Español. A partir de esa decisión que la menciona la Suprema Corte de Justicia, pues le sirvió de parámetro, de fundamento
para ello decir que la solución era desestimar el recurso, que de manera errada se admitió. Bien. Ustedes saben que estamos ante un sistema de justicia rogada. Usted pide y los jueces le dan o no le dan. Los jueces no pueden hacer, salvo que la ley lo diga, actuaciones oficiosas. Cuando dice que podrá admitirlo de oficio, esas cosas, hacerlo de manera oficiosa, ahí no opera el tema de justicia rogada. Ahora, hay disposiciones del código que dice a solicitud de parte o el juez lo puede asumir de oficio, pero va a encontrar en el código de manera expresa. ¿Qué resulta? Ustedes saben que los motivos de apelación son comunes a los motivos de casación. Lo dice el 427 del Código Procesal Penal. Los motivos de apelación son comunes al recurso de casación. Y uno de esos medios de apelación y de casación radica en cuando el fallo es dado contraviniendo o en contradicción con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte. Que lo han visto en el código, que lo dice así. De buenas a primeras, la Corte, en tu caso, decide dar una decisión que es contraria al criterio que tiene la Corte y al criterio que tiene la Suprema Corte de Justicia, porque es una sentencia contradictoria. Porque viola uno de los medios de apelación, que a la vez es un medio de casación, es un agravio, es un motivo de apelación. Dejar de lado un criterio ya establecido por la Corte o de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué resulta? Tú alegas eso en ocasión de tu recurso de apelación o tu recurso de casación, por especialmente de apelación, pero no aporta la prueba de la decisión de esa Corte de que su criterio es el que tú estás diciendo que ya ha violado. La Corte te rechaza ese medio y tú decides irte a la Suprema Corte de Justicia bajo ese mismo predicamento. Dice la Suprema Corte de Justicia: un momentito, esto es un sistema de justicia rogado. Usted tiene que aportar la prueba de que ese es el criterio de la Corte, que la Corte lo dejó de lado porque entró en contradicción con un fallo que es su criterio enarbolado. Entonces usted tenía que aportar la prueba de la decisión. Entonces, en otras palabras, probar. Se tiene que probar que la Corte de una decisión que entra en contradicción con su ruta del día a día, lo que es su criterio. Lo propio cuando son criterios de la Suprema Corte de Justicia. Eso usted lo va a encontrar en la sentencia número, hermano Cape, 753, de fecha 31 de julio del año 2019. El boletín es el mismo que el anterior, el 1304 ahora. Y también el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Usted enarbola como un medio de apelación de que la decisión de la Corte es contradictoria con un fallo anterior de ella, entonces es obligación suya de aportar la evocación de sus recursos o del tribunal, puede ser del tribunal de primer grado, porque lo correcto es que los tribunales tengan criterios. Entonces usted tiene que llevar el precedente de que el tribunal violó su propio criterio. Esa es la idea de esta decisión que le acabo de mencionar. Siempre y cuando usted enarbole el medio de ser un fallo contradictorio o contrario a criterios anteriores, ya sea de la Corte o de la Suprema Corte de Justicia. Eso ustedes lo pueden anotar en el artículo 420 del Código Procesal Penal. Se lo pueden colocar como nota al artículo 420 del Código Procesal Penal. Otro caso que a veces se da con un cliente que son desesperados o familiares desesperados. Recuerden que la idea es que estas cosas sean prácticas. De buenas a primeras condenan a un infeliz por ahí, a que estas cosas se entiendan. Lo condenan. Se desespera el infeliz o se desespera la familia. Y sin darse cuenta, apoderan a más de un abogado y le entregan la sentencia. A un abogado le entregan la sentencia que lo condenó y otro familiar le entregó la sentencia a otro abogado y ambos recurren en apelación o ambos recurren en casación. Dos recursos contra una misma sentencia. Ese caso del día a día, cuando los abogados son desorganizados
o cuando tú tienes un imputado desesperado o un familiar desesperado, porque esa es la práctica, es el día a día. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando se interponen 2 recursos, 3 recursos contra una misma decisión por el mismo imputado, que los segundos o los terceros recursos son inadmisibles. El único recurso que va a poner a la Suprema Corte de Justicia es que tiene la fecha, la primera fecha, o de la fecha más vieja, que es lo mismo. Son inadmisibles los otros. Solamente se va a ponderar el primer recurso. Entonces aquí se presenta una situación. Si el abogado no está del todo claro y no supo desarrollar los medios bien en ocasión del recurso que fue admitido, y resulta que los que son buenos son los recursos que están declarados inadmisibles, vaya usted a ver la suerte que tiene ese imputado. Entonces usted lo va a encontrar en la resolución número 1868-2019. Título no puede salir Resolución hasta número, sí, lo que está diciendo Patrick. resolución número 1868-2019 de fecha 14 Porque él está de mayo una demanda. del año 2019. Mr. Thomas, buenas tardes. 1868-2019 del 14 de mayo del año 2019, Boletín Judicial 1302. Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, lo que es lo mismo, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Discúlpame. Perdón. No. Lo que pasa es que estaba saludando a doctor Guariones, que está dando una charla ahora y es como nuestro hermano. Desde hace ya mucho tiempo, los abogados en ejercicio critican decisiones No. dadas contra una persona donde la única prueba es el testimonio de la víctima. Recuerden que la Suprema ya había dicho que los jueces no podían condenar sobre la base del testimonio de la víctima únicamente. ¿Por qué se daba eso? Por la sencilla razón, digo, ¿en cuáles cuadros se daba eso? Bueno, resulta que un hombre viola a una mujer en la oscuridad. Eso es un delito de la sorpresa. No había otro medio en este caso de cómo tú probar eso. Entonces, la Suprema Corte de Justicia le buscó una solución desde el punto de vista de la validez del testimonio de la víctima, aplicándole 4 características. Y esas 4 características del testimonio de la víctima para poder establecer condena la sujetaba a la valoración del juez de fondo, pero no una valoración arbitraria, tiene que ser precisa. Todas esas cosas, y Tolentino recordará de un juicio que hubo en algún momento por ahí, con una persona que es una paciente psiquiátrica daba unos testimonios, y el único que no notó que una paciente psiquiátrica era el Ministerio Público. Ahora los jueces se dieron cuenta inmediatamente. Entonces, volviendo atrás, el testimonio de la víctima debe reunir 4 características cuando es la única prueba en el juicio para condenar a un imputado. Y como son 4 conceptos, lo voy a leer brevemente. Dice la Suprema que para la validez de ese testimonio tiene que tener ausencia de incredulidad subjetiva. Ausencia de incredulidad. Esa es la primera condición. Segundo, persistencia incriminatoria. O sea, la víctima persiste en su testimonio, fue a la fiscalía, fue al Ministerio de la Mujer, va a todos los lugares, no deja de ir. Esa persistencia. Inexistencia de móviles espurios, o sea, una actitud de venganza. O en algún momento me dejó porque fue su esposo, o era su compañero, o me hizo algún daño a una hija, ¿no? Y por último, verosimilitud del testimonio, o sea, debe ser veraz el testimonio. Esas 4 características debe tenerla el testimonio de la víctima cuando es la única prueba en el juicio de fondo contra un imputado. Si no están esas 4 características, entonces los jueces, pueden jugar con eso, pueden observar esas condiciones y pueden condenar y a la vez pueden descargar. Eso está en la sentencia número 17.
sentencia número 17 de fecha 16 de enero del año 2017. Boletín Judicial 1274, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde deben colocar esa nota? Bueno, ustedes saben que hay un artículo 172 del Código Procesal que dice, desde el 171, le pueden colocar la nota desde el 171 hasta el 172. O sea, el tema relacionado a que se admite todo el medio de prueba salvo prohibición expresa de la ley. Desde el 171 con el 172 lo pueden colocar ahí. Admisibilidad, valoración, todo eso. Otra situación que se presenta, y también en ocasión de recursos de casación, es que de buenas a primeras te llega un proceso donde ya hay una decisión dada por la Corte, porque te están llevando la decisión de la Corte de Apelación, donde te rechazan el recurso de apelación. Y se supone que la familia te ha buscado o el imputado te ha buscado para que tú lo asistas ya a nivel de Suprema Corte de Justicia para preparar un recurso de casación. Pero tú cometes el error de plantearle a la Suprema no medios de casación. Ningún medio de casación. Lo que tú estás planteando son situaciones de hecho. Los hechos propios de lo que fue el juicio. Tú cometes ese error. Entonces, ¿qué te va a decir la Suprema Corte de Justicia? No. Yo no puedo valorar ese recurso porque lo que tú debiste haberme traído aquí fueron medios desarrollados y fundamentales. Cero situaciones de hecho porque la Suprema no se involucra en situaciones de hecho del proceso. Porque ¿qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia? Todo el mundo sabe que valorar de si se aplicó bien o mal la ley y la Constitución de los tratados internacionales. Con los parámetros del artículo 425 y siguiente del Código Procesal Penal. Entonces no le presenta a la Suprema situaciones de hecho en ocasión de medios, un medio, pero tú en vez de desarrollar lo que planteas son situaciones de hecho. Entonces te lo vas a declarar inadmisible. Y esa inadmisibilidad es porque cometiste el error de lo que estamos comentando ahora. Eso te lo vas a encontrar en la sentencia número 804. No es que te lo va a declarar inadmisible, corrijo, te lo va a rechazar. Por análisis de fondo te lo va a rechazar. No es inadmisible, te lo rechaza. La sentencia es la número 804 de fecha 31 de julio del año 2019. Boletín Judicial 1304 de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia número 804 del 31 de julio del año 2019. Boletín Judicial 1304 de la segunda sala o Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes han visto que desde antes de la modificación que le hizo la ley 10-15 al Código Procesal Penal, que modificó 106 artículos, se decía antes y ahora se le da unos derechos a esta persona, a la víctima. Resulta que en el pasado se decía la víctima que no se constituye querellante actor civil no es parte del proceso. Eso es lo que se decía en audiencia. Podrá sentarse ahí antes de la modificación. Ahora con la modificación de la ley 10-15, artículo 83-84 te dice, te da el mismo criterio, pero lo único que te dice, la víctima es un sujeto procesal. Ese es el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Es un sujeto procesal, pero no es parte del proceso. Y ahí viene una discusión para aquellos que les gusta pensar profundamente más allá de lo normal. Si la víctima no es parte del proceso, cuando no se constituye parte civil y querellante,
y la Suprema Corte de Justicia la trata de sujeto procesal, voy a dar la decisión ahora, ¿por qué motivo cuando se va a archivar hay que comunicarse? ¿Por qué? Si no es parte del proceso. Esa y otras cosas más. Es más, el artículo 83 del Código y 84 dice que el Ministerio Público informará a la víctima de todo lo que es el proceso de investigación, aunque no se haya constituido el querellante de actos civiles. Entonces, si no es parte del proceso, ¿por qué comunicarlo? Porque hay que tener esa elegancia. Entonces, el criterio es, lo último es para reflexión. Y lo segundo es que la Suprema Corte de Justicia dice que la víctima que no se constituye el querellante de actor civil no es más que un sujeto procesal. No es parte del proceso. Pero para desgracia hay que comunicarle. Y puede hasta recurrir. La decisión es sentencia, el número, hagan una rayita. Anoten esta fecha, 26 de febrero del año 2021, o sea, ya más reciente. 26 de febrero del año 2021. Cuando diga BJ, o sea, boletín judicial, otra rayita, porque eso tengo que dárselo posteriormente. Es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. La decisión o la sentencia de fecha 26 de febrero del año 2021 es de la segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, perdón, de la Cámara Penal. Le debo el número de la sentencia y el boletín al próximo viernes. Pendiente. Investigando, no tiempo. No. Hasta ahora no. Otro caso. Tenemos 2 meses pidiendo. Otro caso que constantemente se presenta. Estamos esperando el de allá para acá digan sí, ya llegó. Dime, Tony, ¿qué pasa? No, era Tomás, ya lo silencié, el hermano. Está bien. Otro caso que se presenta a los abogados en ejercicio y que ustedes saben que hay jueces a quienes le han llevado un testigo, pero resulta que el testigo nunca tuvo cédula, una, o tuvo cédula y no la llevó al tribunal, o 3, se le perdió la cédula y nunca la sacó. Pero resulta que lo presentan sin cédula. No tiene cédula de identidad, no es posible individualizarlo al testigo. Pero que resulta que ese testigo es un testigo ocular de un homicidio, de un robo o de un tipo penal cualquiera. Dice la Suprema Corte de Justicia que el hecho de que el testigo no tenga identidad, pero que haya tenido contacto con el hecho que se pretende reconstruir en el juicio y por sus manifestaciones, lo que va diciendo, la historia que cuenta, el juez nota que es verídico, o sea, que estuvo allí, que hay que dejarlo hablar. El juez lo puede apartar, aunque lo admite en principio, si ve que está fantaseando, porque no tiene identidad. Dice la Suprema Corte de Justicia que de la precisión de su narración, de esa verosimilitud que él manifiesta en su testimonio, aunque no tenga cédula de identidad, hay que admitirlo. Eso ahí varió el criterio totalmente en el sentido de que personas sin identidad no es posible individualizarlo y por vía de consecuencia no sabemos a quién que están llevando en este caso al tribunal. Entonces la Suprema dice ahora que el hecho de que un testigo no tenga cédula de identidad no es un obstáculo para que sea escuchado como tal. Ese es el criterio. La sentencia es de fecha, el número de la sentencia me pone una rayita. Es de fecha 30 de marzo del año 2021. Esa sentencia es importante porque es del día a día del ejercicio. 30 de marzo del año 2021, boletín judicial una raya también, y la dio la segunda Cámara de la Suprema, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es lo mismo que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Una importante decisión. Ustedes recuerdan que hace un rato hablábamos de que el juicio no se repite en grado de apelación. Pues déjenme decirle que tampoco se admiten pruebas nuevas en grado de apelación. No se admiten pruebas nuevas en grado de apelación. Al único que la ley y la jurisprudencia le permite llevar una prueba nueva, incluyendo la del descargo, es al imputado. Pero usted no puede pretender llevar una prueba nueva en grado de apelación en ocasión de su recurso. Entonces,
prueba 9 en grado de apelación es inadmisible porque dice la Suprema Corte de Justicia que eso daría lugar a que se desconozca y se modifique lo que fue el escenario del primer grado. Porque lo que la Corte de Apelación va a ver es la regularidad o no de cómo se hizo el primer juicio. Entonces, si tú llevas al grado de apelación una prueba nueva, con excepción del imputado, entonces tú estarías variando lo que es el consumo, el material de consumo que está valorando la Corte. Entonces, prueba 9 en grado de apelación del proceso penal es inadmisible. Y eso está en la sentencia número número raya, también del 30 de marzo del año 2021. Boletín judicial, otra rayita también se la debo para el viernes. Y esa nota la van a colocar en el artículo 418 del Código Procesal Penal. Sentencia de fecha 30 de marzo del año 2021, que establece que prueba 9 en grado de apelación es inadmisible, que solamente le está permitido a regañadiente al imputado que pueda presentar prueba nueva relacionada con el descargo. Aquí viene un tema que es propio de la doctrina penal. A los abogados que se preocuparon en su vida, se han preocupado, se preocupan por estudiar derecho penal alemán, derecho penal italiano, derecho penal español, entonces van a entender en buena parte lo que se va a decir ahora, porque la Suprema agarró por las greñas una definición y lo llevó a un precedente, en el sentido de que la Suprema definió por primera vez quién es autor en el proceso penal. En el derecho penal, ¿quién es autor? En el derecho penal, ¿quién es autor? Entonces ya eso estaba definido en la doctrina alemana, en la doctrina italiana, penal alemana, italiana y española, diciendo que autor es aquel que inicia, continúa y tiene la capacidad de detener la materialización de un hecho que se considera un tipo penal. Ese es autor. Pero ¿qué resulta? En esa misma sentencia, la Suprema Corte de Justicia definió el coautor, también agarrando por la greña la doctrina alemana, penal español y penal italiano, diciendo que coautor es aquel que sin su participación, o sea, que su participación, o sea, el nivel de colaboración en la participación en la comisión de un delito permite su materialización. No es que es indispensable, sino que actuó en la medida como actuó el autor original. O sea, hay un tema de coautoría en la materialización del delito. Casi con los mismos parámetros del autor. Entonces, esa sentencia puso de manifiesto un tema que es del día a día de los tribunales y los jueces no manejan. ¿Cuál? Cuando una infracción o un tipo se ha llevado a cabo por más de un autor que ha dado en coautoría y cuando hay asociación de malhechores. Es un tema de la doctrina, de una discusión, mire, todos se imaginan, desde Silva Sánchez, Rossi, todos esos personajes, y todos esos personajes, todos esos autores, no se han podido poner de acuerdo en cuanto a lo que es coautor, cuando se actúa en coautoría y cuando se actúa en asociación de malhechores. Un tema sumamente interesante. Entonces, como es un tema de reflexión, para los que tienen inquietudes, la Suprema definió autor y coautor en una sentencia de fecha, le debo el número, de fecha 30 de abril del año 2021, para el próximo viernes. 30 de abril del año 2021, le debo el OEJ, el judicial, pero también esta la dio la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia, porque este es un tema que se discutió bastante. Salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
Pueden consultar en ese mismo tema una decisión también que se dio en el mismo mes, no, en el mes posterior, 31 de mayo del año 2021. Este no es un tema que tiene que ver con procedimientos penales. Esto último es un tema de derecho penal, pero por ser tan importante, lo estamos diciendo ahora. Digo, es el manejo. Lo único que el juez tendrá que determinar en base a lo que son los tipos penales y lo que se llama la participación en el proceso penal, quién es autor, digo, de un tema de derecho procesal penal, quién es autor, digo, un tema de derecho penal, quién es autor, quién es coautor, cuándo se actúa en coautoría y cuándo se está en asociación de manejo. Otro tema que es del día a día, y este es el último ya para, porque hay preguntas. Ustedes saben que el artículo 321 del Código Procesal Penal dice que en ocasión de la instrucción del juicio, si se produjeran alteraciones o la aparición de nuevos eventos que agravan la situación del imputado, ya eso es la doctrina que lo dice, y se avisora la posibilidad de una calificación distinta a la que figura en la acusación, el juez o los jueces o el presidente de un tribunal colegiado está obligado a advertir al imputado de que existe la posibilidad, digo, de que se está dando un evento en ocasión de la institución del juicio que varía la calificación que le puso el Ministerio Público en ocasión de la institución del juicio. Entonces, dice la Suprema que si el juez nota que hay una variación en la calificación, pero resulta que es una infracción, por una infracción que tiene una menor pena a la que por la que originalmente se le sometió y el juez no le advierte de que se defienda, no hay violación al derecho de defensa. Oigan lo que estoy diciendo. Si la variación de la calificación que prevé el artículo 321 del Código Procesal Penal, que obliga al juez ante la variación de circunstancias en la ocasión de la instrucción del juicio, desde la nueva calificación tiene una penalidad menor que por la que fue sometido y el juez olvida o decide no advertirle, no hay violación al derecho de defensa. Ahora, si la variación agrava la situación del imputado, entonces está obligado a advertirle e inclusive a suspender el proceso, porque eso pudiera dar lugar a que si el abogado es organizado, presente una nueva teoría de su caso y se organice y se defienda. Eso usted lo va a encontrar en la sentencia de fecha número raya, de fecha 31 de mayo del año 2021. Boletín judicial otra rayita, se la debo para el viernes, dada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es lo mismo que Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Con eso terminamos y pregunten lo que ustedes quieran en atención a lo que hemos hablado. 31 de mayo del año 2021. Bueno, queremos agradecer a cada uno de los participantes. En breves minutos vamos a dar la oportunidad para que hagan sus preguntas. No sin antes advertirle que para el próximo viernes a las 5 de la tarde estaremos nuevamente reunidos y que una vez entren inmediatamente deben apagar sus micrófonos y que durante la intervención del doctor Guarionex Ventura deberán tener los micrófonos apagados. Asimismo, le prometemos, porque han habido algunas inquietudes en el chat, de que estas decisiones, como muchos no tuvieron la oportunidad de tener lapicero y papel, vamos a digitarla para nosotros facilitársela a sus respectivos correos, lo que se hará de manera oportuna. Para el próximo viernes, asimismo, le avisamos que el link o el ID o la clave de Zoom es el mismo, porque la reunión es recurrente, es decir, a ustedes no les llegará un nuevo link, sino que ustedes se conectarán por el mismo link que tienen. Y ese link, si ustedes tienen personas de su interés que entienden que esto les será útil, ustedes se lo pueden remitir para los fines correspondientes. Así que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat y le daremos
la palabra. Muchas gracias. Rufeli, Juan adelante. Antonio Pérez, ¿qué te ha parecido? Sí, buenas noches. Para mí ha sido un gran honor participar en esta honorable conferencia. De verdad que estoy encantada. Me gustaría saber si grabaron toda la conferencia para obtenerla y escucharla y poderla deglutar, porque de verdad que estuvo excelente, muy buena. Gracias. Correcto, la conferencia, estos comentarios están siendo grabados y oportunamente les serán remitidos a cada uno de los participantes. Muchas gracias. Juan Antonio Pérez. Nada, darle las gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes, que tenía tiempo que no lo veía. Abrazo a todos. Muchísimas gracias. Cuídate, Pérez. Se le quiere. Igualmente. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a José Fernando Pérez Volque para que despide este encuentro por esta noche. Viejo Cape, qué gusto verte. Un placer, un placer. Gracias, Caunabo, Rigoberto Martínez, Tolantay, Juan Antonio Pérez. Nada, muy complacido y muy contento con este encuentro académico tan interesante y también manejado por el hermano José Buenaventura Martínez, un abogado de mucho ejercicio de los tribunales de la República y que se roba tiempo y espacio para de madrugada estudiar estos temas tan profundos que en ocasiones a muchos de nosotros se nos pueden ausentar. En esa dirección, le agradecemos entonces a todos ustedes su participación y les invitamos para el próximo viernes a las 5 en punto, más tardar a las 5:15 estamos conectando. Así que muy agradecidos por su participación y a José Buenaventura Martínez, darle las gracias por sacar tiempo de su apretada agenda y compartir con nosotros la profundidad de sus conocimientos. Gracias a todos. Cuídate, Cape. Qué bueno verte, hermano. Bueno, será pues hasta el próximo viernes. Buenas noches para todos. Buen fin de semana para todos. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ruth. Mi querido, placer saludarte. El placer es mío. Buenas noches, bendiciones Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias.